En esta fisiopíldora os explicaremos en qué consiste el latigazo cervical, a qué población afecta, las estructuras anatómicas que suelen verse comprometidas por esta patología y qué ejercicios podemos hacer para aliviar la sintomatología. ¿Qué es el latigazo cervical? El latigazo cervical es el resultado de un traumatismo cerrado en la columna cervical que produce una elongación de los ligamentos y los músculos de dicha región. Esta patología se produce por un proceso de hiperextensión cervical brusca en la que la cabeza se desplaza rápidamente hacia atrás, inmediatamente seguido de una hiperflexión en la que la cabeza se desplaza rápidamente hacia adelante. Dicho mecanismo se produce generalmente por accidentes de tráfico por impactos posteriores. Aquí en el vídeo, se puede ver perfectamente cómo en un primer lugar hay un impacto, acto seguido se produce una hiperextensión cervical brusca, que viene seguida de una hiperflexión cervical brusca. Las estadísticas. El latigazo cervical es la patología más frecuente en los accidentes de tráfico, registrándose unos 20.000 casos al año en España. Entre el 20 y el 30% de estos casos se acaban cronificando en el caso de que no exista un diagnóstico y tratamiento precoces. Hay estudios que demuestran que en pacientes con dolor cervical crónico hay una disminución del 50% de la fuerza de los músculos flexores situados en la parte delantera del cuello y de los extensores situándose en la parte posterior del cuello, con respecto a la población sana. La resonancia magnética ha demostrado que en pacientes que han sufrido un latigazo cervical se produce una atrofia o pérdida de masa muscular en los músculos situados en la región de la nuca o suboccipitales. Secuelas. Las consecuencias más comunes en este tipo de accidente son la radiculopatía cervical, que puede dar síntomas tales como pérdida de sensibilidad, hormigueo o pérdida de fuerza en extremidades superiores, conmociones cerebrales como consecuencia del traumatismo craneoencefálico, hernias discales en las que se sale una parte del disco intervertebral hacia afuera, pudiendo dar o no sintomatología, cervicalgias, que es la consecuencia más frecuente, dando un dolor en la parte alta de la columna, dorsalgias, que es un dolor en la parte central de la espalda, y lumbalgias, dolor en la parte baja de la espalda. El tratamiento. En los últimos años, varios estudios han puesto en duda la eficacia del tratamiento conservador tradicional, que se basa fundamentalmente en reposo, inmovilización a través de uso de collarines y medicación relajante y antiinflamatoria, fundamentalmente. Poco a poco se han ido proponiendo nuevas estrategias para el tratamiento de esta disfunción, en las que la fisioterapia ha ocupado un papel mucho más protagonista. Para tratar este problema, los fisioterapeutas nos valemos de diversas herramientas, como son técnicas manuales, electroterapia, termoterapia, masaje y, aparte de los ejercicios domiciliarios que os presentamos a continuación y que son de gran utilidad para el alivio de los síntomas de este tipo de patología. Nuestra recomendación es que estos ejercicios que os vamos a enseñar se hagan 2 veces al día. Son estos ejercicios que presentamos a continuación. Primer ejercicio. Paciente tumbado boca arriba con piernas flexionadas. Hace maniobra de flexión craneocervical que mantiene durante 10 segundos, posteriormente relaja durante 15 y repite el ejercicio 10 veces. Segundo ejercicio. Paciente tumbado boca arriba con cabeza y cuello en un plano inclinado, piernas flexionadas. Hace maniobra de flexión craneocervical que mantiene durante 10 segundos, posteriormente relaja durante 15 y repite el ejercicio 10 veces. Tercer ejercicio. Paciente sentado en una silla pegada a la pared, hace flexión craneocervical sin despegar la cabeza de la pared. Mantiene dicha posición durante 10 segundos, posteriormente relaja durante 15 segundos y repite el ejercicio 10 veces. Cuarto ejercicio. Paciente tumbado boca arriba con piernas flexionadas y pequeña toalla enrollada bajo el cuello. Hace maniobra de flexión craneocervical que mantiene durante 10 segundos, posteriormente relaja durante 15 segundos y repite el ejercicio 10 veces. Quinto ejercicio. Paciente tumbado boca arriba con cabeza y cuello en un plano inclinado,
Pequeña toalla enrollada bajo el cuello y piernas flexionadas. Hace maniobra de flexión craneocervical que mantiene durante 10 segundos. Posteriormente, relaja durante 15 y repite el ejercicio 10 veces. Sexto ejercicio. Paciente tumbado boca arriba con piernas flexionadas, hace flexión craneocervical, eleva la cabeza 2 centímetros por encima de la camilla, manteniendo la flexión cervical durante 10 segundos. Posteriormente, baja la cabeza y una vez toma contacto con la camilla, deshace la flexión craneocervical y relaja durante 15 segundos. El ejercicio se repite 10 veces. Séptimo ejercicio. Paciente en cuadrupenia, partimos con flexión de cuello, realizamos una flexión craneocervical y en dicha posición llevamos el cuello a la extensión. Mantenemos la flexión craneocervical durante 10 segundos, deshacemos la flexión craneocervical y finalmente relajamos durante 15 segundos. Repetimos el ejercicio 10 veces.